tengamos la circunstancia que tengamos y pasemos por la situación que pasemos, siempre debemos ir a la palabra, y es la palabra de Dios la que debe responder a nuestra dificultad. Así que por favor abra su Biblia allí, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. He titulado el sermón de hoy: la fe no es subjetiva, sino objetiva. La fe no es subjetiva, sino objetiva. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor, quizás este sea, Señor, nuestro momento más duro y difícil hasta ahora, como comunidad y como familia, Señor, un miembro, Señor, de la familia y también de la familia de la fe, Señor, está en este momento pasando por uno de los trances más dolorosos de la vida. Padres que pierden a su hijo recién nacido. Quizás esto, Señor, sea algo que nunca lleguemos a comprender en esta existencia, en esta transitoriedad de la vida, en esta temporalidad de las cosas. Señor, pero yo estoy seguro que tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, podrá volver a ministrar a nuestro corazón hoy como ayer. Y volverá, Señor, a darnos fuerza. Volverá tu palabra a renovarnos, volverá tu palabra a sostenernos, volverá tu palabra a hablar a nuestra vida como siempre lo ha hecho, Señor. Como siempre, Señor, ha estado viva y dinámica tu palabra, ministrando a nuestro corazón para levantarnos de nuestros peores momentos, Señor. Por eso te ruego que por medio de tu Espíritu Santo puedas auxiliarme, ayudarme para compartir esta palabra a tu iglesia, para hablar a tu iglesia, para ministrar a su vida por medio, Señor, de esta palabra. Bendice nuestra vida, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Durante estas semanas, hermano, he estado tratando de hacer mi trabajo pastoral, asesorando a algunas familias, a algunas personas, a algunos miembros de nuestra iglesia que han ido a mi oficina para hablar de sus situaciones, de sus desencantos de la vida, de sus frustraciones, de sus crisis de fe. He tenido estas semanas en mi oficina varias personas, hermanos de nuestra congregación, que han ido para decirme que se sienten enfermos, que se sienten frustrados, que se sienten afligidos. Y los he escuchado pacientemente, hermanos, porque es mi deber como pastor tratar de aconsejarlos, de asesorarlos. Pero siempre cuando se van, hermanos, cuando ya dejan la oficina y yo me quedo allí, me quedo con esa sensación de pequeñez. Me quedo en mi corazón con esa sensación de que no tengo la respuesta inmediata, no tengo la solución. Cuando tengo a alguien enfrente diciéndome, pastor, tengo un problema en mi vida y no puedo solucionarlo. Mi negocio se está derrumbando, mi vida familiar está en crisis, tengo una situación con un hijo. Hermano, yo los escucho y trato de hilvanar alguna palabra que les bendiga. Pero siempre tengo esa sensación de pequeñez, de miseria, de no poder tener, hermanos, una palabra que pueda solucionar el momento, que pueda solucionar de inmediato esa situación. Me duele y me siento identificado muchas veces con muchas de las dificultades que mis hermanos me comparten, me cuentan. Y es duro, hermanos, es difícil. A veces he comentado con algunas personas de la iglesia y les he dicho, la vida de un pastor es una constante agonía. Eso es, por lo menos para mí, hermano, una constante agonía. Escuchar sus dificultades y tratar, hermano, de dar una respuesta. Pero quizás yo nunca tenga una respuesta exacta ni apropiada.
Pero lo que sí puedo asegurar, hermanos, es de que la palabra de Dios siempre tendrá una respuesta para nuestro corazón. La palabra de Dios siempre tendrá una respuesta para nuestra vida. Y por eso yo quisiera en esta tarde compartir con ustedes un sermón que tiene que ver con cómo hacer posible que las promesas que pertenecen al futuro, ¿cómo puede ser posible en la vida de un creyente que las promesas que pertenecen al futuro actúen en nosotros como realidades presentes? ¿Cómo se hace? ¿Qué debe haber en un creyente para que, a pesar de la vida de tormento, a pesar de lo que pasamos, a pesar de lo que vivimos, a pesar de lo que sufrimos, qué es lo que actúa en la vida de un creyente para sostenerse en pie en medio de la dificultad? Entonces, la palabra del Señor es la que debe hablar y responder a estas necesidades, a estas preguntas. Yo me atrevería a decir que este texto que he leído hoy es uno de los textos más citados por los creyentes cuando están pasando por alguna dificultad. ¿No le ha pasado que ha ido a la casa de algún hermano o hermana y la hermana lo está pasando mal e inmediatamente le tiramos el texto? Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué es lo que nos dice este texto? ¿De qué se trata este texto? ¿Qué es lo que significa realmente esta palabra que hemos leído? ¿Es este versículo una definición de la fe? ¿Es la fe en un creyente un asunto subjetivo, como una energía? ¿Le ha pasado? Que a veces le dicen, no, hermano, es que tiene que tener más fe. Y es como que hubiera que hacer fuerza de adentro, hermano. ¿Ah? Es como esos monitos, ¿no? Jame, ja. ¿Ah? Es que a veces, claro, como no nos explican, entonces nos dicen, no, es que usted tiene que tener fe. Pero ¿cómo se hace? ¿Ah? Es como una energía de adentro que va saliendo. ¿Será eso la fe? ¿Será como cuando nos frotamos las manos? ¿Sí? Le ha pasado con el frío, ¿no? Que hace así uno va, que le dé un poquito de calor. ¿Será así? ¿Así funcionará la fe en la vida de un creyente? ¿De eso estará hablando este texto? La única forma, hermanos, de entender este texto y la única forma de que podamos entender estas palabras hoy es que podamos entender el contexto. Estas palabras están dirigidas a una iglesia igual que nosotros. Estas palabras están dirigidas a un grupo de creyentes, a hombres y mujeres igual que nosotros, que en algún momento de su vida abrazaron la fe de Cristo, abrazaron la cruz del Señor, tomaron la decisión de seguir a Cristo, tomaron la decisión de seguir el Evangelio igual que nosotros. Pero cuando vino la prueba, cuando vino la dificultad, cuando vino el sufrimiento, cuando vino la adversidad, cuando vino el problema, estas personas comenzaron a pensar en volver atrás. Esa es la razón de esta carta. Esta carta está dirigida a hombres y mujeres que alguna vez habían decidido seguir al Señor, avanzar por el camino del Evangelio, pero en algún momento, cuando vino el problema, cuando vino el sufrimiento, cuando vino la prueba, entonces comenzaron a echarse para atrás. Por eso el escritor en el capítulo 10, en el verso 39 de esta carta, dice: nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Mire, había sido tal la situación de estos hermanos, de esta iglesia. Habían comenzado a sufrir persecución. Algunos habían tenido que abandonar sus negocios, sus pequeñas empresas, y habían tenido que emigrar a otras ciudades. Los estaban persiguiendo. Algunos incluso, dice el texto, que habían ido a dar a la cárcel ya por causa de Cristo. Otros lo estaban pasando mal. Otros estaban errantes sin tener ni siquiera dónde vivir. Estaban pasando mal esta iglesia. Estaban sufriendo. Sin lugar a duda, ese sufrimiento, el problema, la adversidad que estaban pasando, los había comenzado
a provocar en ellos, había comenzado a producir en ellos una apatía. Se empezaron a volver poco diligentes. Ya no estaban tan preocupados de las cosas del Señor. Yo no sé si la carta a los hebreos los interpreta a ustedes, hermano, pero a mí me interpreta. Yo me siento interpretado por esta palabra. Porque cuando lo empezamos a pasar mal, hermano, entonces ya como que perdemos el impulso y ya no somos tan diligentes para buscar al Señor. Y eso le dice el escritor en el capítulo 2, en el verso 1, le dice, oye, ustedes han perdido la diligencia, ya no tienen tantas ganas. Pero no solo eso, sino que le dice, ustedes ya tienen corazones incrédulos. Porque eso pasa. Cuando estamos pasando por problemas, cuando viene la enfermedad, cuando viene el sufrimiento de nuestra vida, también entonces viene la duda. También entonces viene la crisis de fe. También entonces de repente decimos, oye, pero esto es servir a Dios. Esto es realmente seguir al Señor. Las cosas no están funcionando. La economía se echó a perder, hay problemas en el trabajo, hay problemas con la salud, hay problemas en la familia. Oye, pero esto es el Evangelio. Entonces nos comenzamos a cuestionar. Corazones incrédulos. Fíjese que incluso habían abandonado la sana doctrina. Ya no estaban creciendo en la doctrina del Señor. Eso también pasa. Es que yo tengo problemas, lo que yo necesito es soluciones, no doctrina. Pastor, pero ¿de qué me sirve a mí venir al estudio bíblico si yo lo que tengo es un problema y necesito solución? Eso le pasaba a estos creyentes. Fíjese, le dice el escritor de la carta, ustedes ya deberían ser maestros en la palabra. Pero tengo que volver a darles leche. Ustedes ya deberían haber sido hombres y mujeres sólidas, capaces de dar la vida por Cristo. Pero tengo que volver a impulsarlos de nuevo, a empujarlos de nuevo, porque a ustedes, hermanos, les cuesta caminar, dice el escritor. Fíjese que era tanta la apatía por causa del problema, de la dificultad, era tanta la apatía que incluso habían dejado de congregarse. Ya no venían a la iglesia. Bueno, tengo que hacer aquí un paréntesis. Hay algunos que no vienen al culto no por apatía, hermano. Un poco de dejación, a lo mejor, un poco de flojera. No creo que sea por apatía, yo no quiero pensar eso. Pero a estos hermanos les pasaba, hermano. Era tanta su apatía, era tanto su sufrimiento, era tanto su incertidumbre, era tanta su duda, que ya no se congregaban. Capítulo 10, versículo 25. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Antes bien sean ejemplo, estímulo para otros. Los hermanos ya habían perdido las ganas. Es cierto que los creyentes, hermanos de la comunidad, los hebreos, a quien se le escribe la carta, lo estaban pasando mal, es verdad. Tenemos que hacerle justicia al texto y decir que sí, estaban pasando por pruebas, sí, estaban pasando por momentos dolorosos, pero esa no es razón para no avanzar. Y por eso llegamos al capítulo 11. Por eso el escritor de esta carta llega aquí al versículo 1 y le dice, hermano, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo será una definición de la fe. No. Este versículo no es una definición de la fe. Porque si hubiera que definir la fe, hermano, no cabría la definición en toda la Biblia. Es mucho lo que había que escribir acerca de la fe, porque la fe es mucho más que lo que dice este escritor. Este escritor no está haciendo una definición de la fe. Este escritor está haciendo una declaración de lo que es la fe. Eso es lo tremendo de este versículo. Por eso es que es interesante que pongamos atención, y yo quisiera pedirles un momento de atención a ustedes, unos minutos, para que podamos analizar esta palabra. ¿Qué es lo que quiere enseñar el escritor de la carta a los hebreos?
Fíjese que comienza con una conjunción. Esta es una pequeña clase de gramática, ¿no? En griego el texto, hermanos, comienza con una conjunción muy pequeñita, que es una D y una E. D. Pero esa conjunción en griego, hermano, tiene que ver con todo el sentido de lo que ha dicho anteriormente y todo lo que va a decir a continuación. Cuando el escritor llega al versículo 1 del capítulo 11 y comienza el versículo, el escritor comienza de una manera muy especial. Él comienza a decir, cierto, que lo que viene a continuación, todo lo que va a decir a continuación, tiene estrecha relación con lo que a la comunidad, a la iglesia, le estaba pasando. Toda esa incertidumbre, toda esa indiferencia, toda esa falta de congregarse, toda esa falta de fuerza, toda esa falta de ánimo, toda esa falta de preocupación por la doctrina, es porque ellos no han comprendido lo que es la fe. Y este versículo es la unión entre lo que ha ocurrido con esta comunidad y lo que el escritor les va a decir a continuación. Estinde pistis, es pues la fe. Era necesario que comprendieran qué era realmente la fe, cómo funciona la fe en la vida de un creyente. Es pues la fe, como dice nuestra Biblia, como leemos nosotros en español, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es pues la fe, la upóstasis, dice en griego. El texto en griego dice, es pues la fe, la upóstasis, es la fe, la base sólida, es la fe, la sustancia, es la fe, la razón de ser, es la fe, el único objetivo y la única razón por la que vive un creyente. La fe es el sustento de la vida de un creyente. Es pues la fe, la upóstasis. Así escribe el hermano que escribió la carta a los hebreos. Es la base, es el sustento, es la certeza. Intenté ejercicio y me lo imaginé, hermano, y me reí porque es verdad, era un poco ridículo el ejercicio. Estaba pensando en el sermón. Y entonces dije, ¿qué pasa si yo me miro en el espejo? Me veo yo, sin duda, hermoso como soy, pero no veo nada más que eso. Pero ¿qué pasa si me pongo una cartulina? Le hago un orificio donde me quepa la pura cara, ¿cierto? Y empiezo a escribir en la cartulina, es la fe en mi seguridad, es la fe en mi protección, es la fe en mi sustento, es la fe en mi provisión, es la fe en mi puerta abierta, es la fe en lo único que me sostiene, es la fe en lo único que me va a animar, es la fe en lo único que me va a hacer caminar en el Evangelio. ¿Y qué pasa si yo escribo en esta cartulina y me la pongo aquí y me vuelvo a mirar en el espejo? Entonces ya no me veo solo, me veo acompañado de cada una de estas declaraciones. Eso es lo que está diciendo el escritor de esta carta. La fe se convierte en la sustancia, en la razón de ser, en la base sólida, en el objetivo de la vida de un creyente. En la fe está contenido todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Aleluya. Luego dice el escritor que además la fe es ¿qué cosa? La convicción. Prueba convincente. Alenjos es la palabra en griego. Prueba convincente. Prueba irrefutable. Demostración infalible. Mire,
Mire, el escritor está diciendo que la fe, hermano, en la vida de un creyente no es ni siquiera imaginación, ni energía, ni pensamiento, ni hacer fuerza, ni una fuerza interior que tiene que salir. No. Dice que la fe es algo objetivo. Dice que la fe es algo que puede provocar en nosotros, si la dejamos actuar, puede provocar en nosotros justamente esto, ser una demostración real. La fe se puede convertir en nosotros una prueba indiscutible. ¿De qué cosa? Lamentablemente nuestros textos en español no rescatan el sentido más pleno, hermano, de la carta y de este versículo de la carta a los hebreos. El escritor dice, pues la fe es cierto, la prueba convincente del pragmaton, de la realidad. Es pues la fe una prueba convincente de la realidad, de lo que no es fantasía, de lo que no es utopía, de lo que no es mera ilusión. Mire qué interesante cómo el escritor ha ido declarando lo que es la fe. Dice que la fe, hermanos, es una prueba convincente, pero ¿convincente de qué? Del pragmaton, de la realidad. ¿Usted cree que este vaso está aquí, presente? ¿O es una ilusión? Está presente. Podríamos tocarlo. A lo mejor si alguien se parara en la silla, podía venir y tocar y darse cuenta que el vaso está aquí, que es real. Eso está diciendo el escritor. La fe es lo que hace que las promesas de Dios se vuelvan reales en nuestra vida. La fe es la prueba convincente, irrefutable de las realidades. Aleluya. En lo que hemos creído no es en una fantasía, hermano. No estamos sentados aquí con el frío que hace porque hayamos creído en una utopía. No estamos aquí porque hayamos creído en una ilusión. No estamos aquí porque hayamos creído en algo en lo que hay que hacer fuerza para ver si resulta. Estamos aquí porque las promesas de Dios son reales. Estamos aquí porque el Dios que nos llamó es un Dios de verdad, es un Dios real, es un Dios que suple, es un Dios que cambia realidades, es un Dios que tiene para nosotros promesas que son verdaderas. Amén. Y esas promesas solo se hacen reales en nuestra vida mientras caminamos si estamos sostenidos por la fe. Porque la fe es la razón, el sustento. Fíjese, dice que es la prueba convincente de realidades que no se ven. Esto es tremendo. ¿Cómo puedes caminar con dolor? ¿Cómo un creyente puede caminar con sufrimiento? ¿Cómo un creyente puede estar aquí estando en una situación tan dolorosa, tan difícil, tan afectada? ¿Cómo es posible? Sí, es posible. Porque estamos parados sobre la fe. Porque esa es nuestra base. No estamos parados sobre lo que ven nuestros ojos, no estamos parados sobre algún documento firmado que garantice, no, estamos parados en algo mayor que eso, estamos sustentados en la fe, y la fe hace que todas las promesas de Dios se vuelvan reales en nuestra vida, aun cuando nuestros ojos no puedan verlas. Aleluya. Entonces, el escritor comienza a hacer una larga lista de hombres y mujeres que caminaron por fe. Desde el verso 12 en adelante del capítulo 11, el escritor comienza a decir que nosotros entendemos que por la fe fue hecho todo el universo. Por la fe Noé construyó un arca sin haber visto llover. Aleluya. Para nosotros eso sería imposible porque hemos visto llover toda la vida. Pero imagínese un hombre que jamás vio caer una gota del cielo y que un Dios medio loco le dice construye un arca y junta animales
porque yo voy a ahogar a todo el resto que no crea. Eso es locura. Eso es locura. Y para hacer eso se necesita estar parado sobre la fe. Porque la fe es lo que le da sentido, es la prueba real de esas cosas que nuestros ojos no ven, pero que nuestro Dios es capaz de hacer por nosotros. Por la fe, Moisés desechó el haber sido criado por la hija de Faraón. Dice el texto, Moisés desechó haber vivido en el palacio del Faraón de Egipto y prefirió los sufrimientos de Cristo. Por la fe, Moisés decidió aceptar el desafío que Dios le había puesto por delante. Y dice que Moisés caminó mirando ¿hacia dónde? A lo invisible. Eso es la fe, la vida de un creyente. La fe en la vida de un creyente es lo que nos hace mirar hacia adelante y estar seguros de que Dios está allí esperando por nuestra vida, esperando para cambiar nuestra realidad. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Cómo va a cambiar mi situación? Yo no le puedo dar esa respuesta, pero sí le puedo decir que si usted se para sobre la fe, entonces Dios tiene poder para hacer de esas realidades de sus promesas verdades que usted puede vivir en su vida. Aleluya. Por la fe, Abraham salió de su tierra. Imagínese, hermano. Un hombre que tenía ganado, era un hombre rico, hermano. Abraham era un hombre rico. Vivía en la tierra de Ur de los Caldeos y era un hombre millonario. Imagínese cuando Dios se le aparece y le dice a Abraham, hey, María, Juan, Wilson, sígueme. Ve a la tierra que yo te mostraré. Deja todo, Abraham, deja tu familia, deja todo. Sígueme. Qué difícil. Qué difícil, sobre todo cuando no lo estamos pasando bien. Qué difícil. Mira el verso 13, por favor, 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¡Qué tremendo! Entonces el escritor ha comenzado a animar a esta iglesia que estaba desanimada, que estaba afligida, que estaba pasándolo mal, diciéndole que la fe era el sustento, la base sólida de una prueba indiscutible de realidades que Dios tenía para sus hijos. Y entonces ha comenzado a hacer una lista de personas que caminaron por fe, pero que incluso ni siquiera recibieron las promesas. Las vieron de lejos allá. Y dice que las creyeron. Y que incluso las saludaron. Pero esas promesas no alcanzaron a llegar hasta su vida. Mientras ellos estaban en esta realidad, en esta temporalidad, en esta existencia. Pero ellos creyeron. Pero no solo eso. Luego el escritor comienza a hacer una nueva lista. Pero ya no es una lista de personas. Es una lista de acontecimientos. Y la lista de acontecimientos es una doble lista. Fíjese, por favor. Capítulo 11, versículo 32 en adelante. Aquí comienza el escritor a hacer una lista de circunstancias, de acontecimientos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas.
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Mire cómo cambia la lista. Una lista de triunfadores. Conquistaron reino, acabaron con ejército, fueron triunfadores, apagaron dardos del enemigo. Oiga, exitosos. Pero mire, de la mitad del verso 35 en adelante, por favor acompáñenme con la lectura. Aquí cambian los acontecimientos. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apiedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Personas que estuvieron dispuestas a sufrir, a padecer, a vivir tormentos, aflicciones, enfermedades, pobreza, burla, maltrato, por la misma fe. Por esta fe que es el sustento de nuestra vida, que es la esencia de nuestra razón de ser cristianos. Por lo tanto, yo quisiera aquí detenerme para aclarar un par de verdades. Hermano amado en el Señor, este texto no dice que la fe lo hará a usted victorioso todo el tiempo. Este texto no dice que la fe sea una energía que le va a permitir a usted ser un triunfador en la vida. No dice eso, porque acabamos de leer la lista de estos héroes que sufrieron, fueron pasados a espada, fueron aserrados, anduvieron errantes, se vestían con pieles de oveja porque eran pobres, no tenían dónde vivir, se escondían en cuevas. Hermano amado en el Señor, este texto no dice que la fe será garantía de éxito, de dinero, de empresas, de negocios, de plata y de bienestar en esta transitoriedad. No dice eso. Este texto dice que la fe es el sustento, la base, la razón de ser de la vida de personas que creen en un Dios que tiene para nosotros un propósito superior a nuestra pobre existencia en este mundo. La fe no es lo que nos hace mirar el éxito. La fe no es lo que va a hacer que las cosas aquí funcionen. No se trata, hermano, de que usted mañana se levante y se levante haciendo fuerza. Tengo fe, tengo fe, tengo... No. Mañana usted se tiene que levantar y pararse sobre esta palabra y decir, no importa si a mí me toca ser pasado a espada. No importa si yo soy el que tiene que ir errante y esconderse en cueva. No importa si es a mí a quien le toca sufrir en esta vida. Pero yo voy a mantener mi rumbo hacia Jesucristo. Aleluya. Por eso el escritor llega al final de su argumento. Vea por favor el versículo 1 del capítulo 12. Lamentablemente aquí hay un subtítulo que no era original de la Biblia. Este argumento del escritor no termina allí, sino que pasa hasta el 12.1. Hebreos 12.1. Por tanto, por esta razón, por todo lo que he venido explicando, mengar, esa es la conclusión en este párrafo, por todo lo que yo he tratado de explicar, dice el escritor, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con
paciencia la carrera que tenemos por delante. Una iglesia que estaba deprimida, una iglesia que no se congregaba porque ya no tenía fuerza, una iglesia que ya no doblaba sus rodillas, una iglesia que ya no asistía a los cultos de estudio para aprender la doctrina, una iglesia que había perdido fuerza, que había perdido ánimo, es animada por medio de una palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y luego el escritor hace una larga lista de personas, de hombres y mujeres que habían creído en Dios, pero que no habían alcanzado la promesa. Y luego una doble lista de acontecimientos, buenos y malos. Y luego dice que los que tienen fe son aquellos que están dispuestos a vivir en el éxito y en la dificultad, pero siempre mirando al Señor, pero siempre yendo en dirección a Cristo. Termina su argumento el escritor diciendo, por lo tanto, por esta razón, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de... ¿A quién se refiere el escritor? ¿Quién es esta nube de testigos? Noé, Moisés, Rahab, todos estos que están aquí mencionados, todos aquellos que vivieron errantes, que sufrieron, o que taparon boca de leones, o que detuvieron ejércitos, todos estos de la lista, hermano, y todo lo que cuenta la historia de la Biblia, desde Génesis en adelante, todos estos, hermanos, están allá arriba. La figura que usa el escritor, hermanos, es la figura de un estadio. ¿Cuántos han ido al estadio aquí alguna vez, algún estadio? Levante la mano, si peque con ganas nomás. ¿Sí? ¿Se fija usted que en los estadios uno está en unas galerías, cierto? Y ve a la cancha allí. Esa es la figura que hay aquí, hermano, del escritor. Dice, la figura aquí, hermano, cuesta un poco comprenderla en griego, pero la figura aquí es la figura de un estadio, pero que está lleno de triunfadores. Lleno de triunfadores. Todos los grandes deportistas, todos los medallas de oro están allá arriba, hermano. En las galerías. ¿Y qué están haciendo? Mirando, esperando que entre usted. Esa es la figura del escritor. Esperando que entre Juan, Felipe, María, David, Angélica, Rosa, esperando que entremos nosotros a pesar de nuestro sufrimiento. Todos esos medallas de oro están allí. Entonces el escritor dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro, teniendo allá arriba tan grande nube de hombres y mujeres triunfadoras que anduvieron por fe, que caminaron por fe, que avanzaron por fe a pesar del sufrimiento, entonces nosotros despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo. Mire, la palabra que usa aquí es cortemos. Cortemos todo tumor. Esa es la idea en griego. Cortemos todas aquellas cosas en nuestra vida que nos estorban para correr esta carrera que tenemos por delante. Dejemos. Es que la preocupación de esto, no, es que yo quisiera, no, es que yo deseo que mi hijo sea tal cosa, no, es que yo quiero tener, no, dice el escritor, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia, peristaton, pecado que se nos pega. Esa es la idea de esta palabra. Pecado que con facilidad, hermano, se enreda. Esa es la idea de esta palabra. Ese pecado, hermano, que no es ese pecado feo, porque hay pecado feo, digámoslo, hay pecado feo. Pero hay otros pecados, como decía un predicador, amigo mío, hay otros pecados que dan ganas de pecar. Bueno, aquí el escritor dice, cortemos con eso. Cortemos con todos esos pecados que son simpáticos y se nos enredan y no nos dejan caminar, y entonces de repente ya, cierto, no podemos avanzar, no tenemos fuerza, ya no estamos parados sobre la fe, porque ese pecado se nos ha enredado. Y luego, ¿qué dice? Despojándonos de todo peso de pecado que nos asedia, corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante. Qué ganas de renunciar cuando tenemos problemas. Qué ganas de botar la cruz, hermano, cuando pasamos por pruebas. Qué ganas, hermano, de colgar las zapatillas de corredor, de atleta, y decir: yo no sigo. Yo no sigo porque las cosas no resultan. Yo no sigo porque tengo 20, 30 o 40 años y lo he pasado mal y he sufrido y he tratado de hacer una cosa y no me ha resultado, y he ido allá y he tratado de hacer algo y no me ha resultado, y he tratado de vivir y entonces me viene un problema, y cuando parece que todo estaba bien entonces me viene una prueba dolorosa. Entonces dan ganas de botar la cruz, de sacudirnos la cruz de nuestro cuerpo, de abandonar la fe de Cristo. Eso era lo que sentía esta gente, hermano, a la que se le escribe esta carta. Ganas de renunciar, ganas de abandonar, ganas de volver atrás, ganas de olvidarse del Evangelio. Pero el escritor le dice: corramos con paciencia. Upomones. Una palabra tremenda, hermano, porque esta palabra significa avanzar. Imagínense un hombre atlético como yo, corredor. ¿Se ríen ustedes? Oiga, está quedando todo grabado, no se ríen. Imagínense un hombre atlético, hermano, que va a correr, pero que viene otro y le pone una tremenda mochila encima, hermano. 100 kilos encima y lo aplasta. Y ese hombre entonces tiene que tratar. Upomoné. Corramos con paciencia, con resistencia, con esa resistencia dolorosa. Esta palabra en griego, hermano, significa esa resistencia que implica dolor, esa resistencia que implica sufrimiento, esa resistencia que implica, hermano, sentir sobre nosotros el peso de la vida, el peso de la prueba, el peso de la adversidad, el peso del sufrimiento, el peso de que la operación del doctor no me resultó y ahora tengo un problema en el cuerpo más encima y tengo que seguir al Señor con todas mis dificultades, con esta tremenda mochila. Pero aquí dice que habiendo tan grande nube de testigos, de hombres que miraron al invisible, que creyeron, que avanzaron, que construyeron un arca sin haber visto llover jamás. Esos son nuestro modelo, esos son nuestro ejemplo, esos son nuestros héroes. Y por tanto, como ellos están en las galerías, allí los medallistas de oro están esperando que usted entre por las puertas de ese estadio y se convierta en un triunfador. Se convierta en una triunfadora. Corramos con paciencia, con resistencia la carrera que tenemos por delante. Yo no sé cuánto usted ha sufrido en su vida. Yo no sé cuántas cosas ha tenido que pasar. Yo no sé cuánto sufrimiento ha habido en su vida, en su existencia, en su corazón, en su realidad. Yo no sé en su vida cuántos problemas ha vivido. Pero déjeme decirle algo. Si usted es capaz de entender, de reflexionar en lo que he hablado hoy, y tomar una decisión y pararse sobre la fe, y hacer que esta fe en Cristo, esta fe en el Evangelio, se convierta en el sustento, en la base sólida de su vida, déjeme decirle algo. No habrá nada que pueda derrotarlo. Y no porque usted sea un superhombre o una supermujer, sino simplemente porque su vida está sostenida en esas realidades de las promesas de Dios. Y el Dios que llamó es fiel para cumplir. El Dios que llamó es fiel para cumplir en su vida. Quisiera terminar mi sermón contándole una pequeña historia. En un lugar montañoso, de grandes riscos y de inmensos precipicios, de grandes quebradas, unas montañas que estaban cortadas como si uno las hubiera cortado con un cuchillo, cañones de piedra, cientos de metros hacia el vacío. Un lugar tremendamente turístico.
muy concurrido, mucha gente iba a ese lugar. Y en una oportunidad un grupo de turistas vio que en el precipicio había un nido de un águila. A unos 20 metros abajo, allí en el vacío, había un nido de águila. Y ellos estaban tan deseosos de llevarse a los polluelos del águila, que empezaron a mirar, y como tenían una cuerda, lanzaron las cuerdas hasta llegar al nido. Y se miraron entre ellos, ¿quién va ahí? Y ellos dijeron, no podemos porque somos grandes, muy pesados nuestros cuerpos. La cuerda se puede cortar y vamos a caer al precipicio. En ese momento venía un niño que era del lugar, un lugareño, acostumbrado a andar entre las piedras. Y lo llamaron y le dijeron, mira, ¿puedes sacarnos esos pollitos de águila que están allí? Nosotros te amarramos y te bajamos con la cuerda. Y te pagamos mucha plata. Dólares, tienen que haber sido gringo esto. Dólares. Te damos, no sé, $1000 para que vayas a buscar los pollos. $1000 para ese niño era mucha plata. Entonces el chico lo pensó y dijo, sí, yo estoy dispuesto a ir por esos pollitos. Amárrenme la cuerda, pero con una condición. Y escuche bien, la condición que puso este niño. Solo una condición, que llamen a mi padre y que sea mi padre el que sostenga la cuerda cuando yo esté abajo. Yo no sé de qué cuerda está pendiendo su vida. Yo no sé de qué cuerda está colgando su existencia. A lo mejor es un pequeño hilo y usted tiene miedo de que se corte y todo se acabe. Déjeme decirle algo. Esta noche es la oportunidad para que usted diga, Señor, yo quiero que seas tú quien tenga la cuerda. Porque si Dios tiene la cuerda de su vida, entonces usted no va a correr peligro. Si Dios tiene la cuerda de su vida, entonces su vida nunca se va a derrumbar. Si Dios tiene la cuerda de su vida, entonces su vida nunca va a caer al vacío. Podrá pasar por peligro, podrá pasar por aflicción, podrá pasar por dificultad, podrá pasar por pena, podrá pasar por dolor, pero su vida nunca se va a hundir, porque Dios nunca va a dejar que su vida se hunda, porque Dios lo ama, porque Dios la ama a usted. Yo no sé cuántos de los que están presentes en esta sala hoy necesitan de que Dios tenga su vida en sus manos. Pero quiero hacer un llamado para los que están presentes. Voy a pedir a la iglesia que cierre sus ojos y ore un momento, por favor. Y quiero preguntar a los presentes en esta sala, a los que están de visita, si usted realmente necesita oración, necesita que Dios tome la cuerda de su vida, solo levante su mano. Queremos orar por usted. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios bendiga por su mano levantada. Dios le bendiga. Tomen una decisión valiente. Quiero que vengan aquí, por favor. Vengan aquí, avancen con valentía. Vamos a orar. Pasen, por favor. Vamos a orar por ustedes. Aquí hay un grupo de hermanos que les ama y que quiere orar por su vida y que desea que Dios tome esa cuerda de sus vidas. Pongámonos de pie, iglesia. Pongámonos de pie. Vamos a pedir a la pastora Rosa, por favor, que nos ayude. Vamos a pedir a Pablo. Vamos a pedir también a Wilson, por favor, que pasen aquí adelante. Ayúdenos a orar por estos nuestros hermanos. Adelante, por favor. Comencemos a orar por ellos. Hermana Erika, por favor, acompáñenos a orar. Comencemos a orar al Señor. Comienza, iglesia, a orar. Comienza a orar, hermano. Aquí hay personas que sienten que sus vidas se van a derrumbar. Aquí hay personas que sienten que sus vidas van a caer